Hola mis amigos de al norte del sur. Bueno, vienen las elecciones en los Estados Unidos. ¿Y qué espera Latinoamérica del ganador entre Kamala Harris y en este caso Donald Trump? Elecciones para el próximo mes de noviembre y Latinoamérica está pendiente pues de lo que está ocurriendo, los hispanos que están en los Estados Unidos y gran parte de los latinoamericanos, sobre todo los vinculados a la vida política. Al fin y al cabo es un escenario de una elección donde vemos y escuchamos tanto aquí como allá a nuestros analistas discutir pues el tema de la mejor opción para el continente. Yo diría que simplemente ninguno, solo se busca es mantener audiencia en el espectro radioeléctrico norteamericano, que la gente esté pendiente, los hispanos, en las redes sociales, pero nosotros tenemos que ir a lo que se ha denominado en el pasado, hace muchísimos años, aquello del destino manifiesto. Y yo creo que para América Latina sigue vigente el tema de esa bandera llamada el destino manifiesto, que al fin y al cabo fue un apéndice de la doctrina Monroe de América para los americanos y que se enarbola en Estados Unidos a partir de 1840 y donde se traduce pues en colonizar, de posesionarse de los espacios de control y hegemonía sobre nuestra parte de esta región latinoamericana. Esa es la realidad de ese destino manifiesto. Y entonces Kamala Harris ni Donald Trump nos van a ofrecer a nosotros nada distinto a lo que ya conocemos para no ir muy lejos en los últimos 70, 80 años, porque esa es una realidad también. Y solo busquemos, pues, qué ocurrió en el pasado. El despojo de México, el despojo en la zona de Texas, en esa zona productora pues, de riqueza minero extractiva como es el tema petrolero, del oro. ¿Ah? La instalación temprana en Centroamérica de las empresas de frutas, en este caso para la compra de frutas y mucha banana, mucho plátano para los Estados Unidos, y que se convirtieron en epicentro de control de gobiernos y de corrupción de gobiernos en Centroamérica y nos llevaron a aquello de las famosas repúblicas bananeras, porque así nos etiquetaban desde allá de los Estados Unidos, donde se manejaban tomas de decisiones en función de nuestros hermanos países latinoamericanos. Y bueno, y así fue transcurriendo el tiempo y después de instalarse esas grandes transnacionales en esa zona, nos agarra también entonces el siglo XX y se comienza, por ejemplo, una etapa en el caso de Venezuela con Juan Vicente Gómez, durante más de 30 años y casi 60 años, una explotación profunda del tema petrolero, donde sobre todo en la época de Juan Vicente Gómez, aquello del 50-50, 50% y 50%. Y bueno, una práctica llevada por un hombre de campo, rural, ignorante, que permitió pues despojo de mucho petróleo venezolano, de mucho asfalto venezolano con el cual se construyeron y se asfaltaron las principales arterias viales de New York, de Manhattan, gracias al asfalto venezolano que salía de las minas de Guanoco, en un estado llamado Sucre, en la región oriental de Venezuela. Entonces, fíjense ustedes, eso salió casi gratis, casi regalado, como por muchos años en los tiempos de Gómez, también el tema del petróleo, hasta que llegó Isaías Medina Angarita, un venezolano militar que llegó al gobierno, pero que después de Gómez se consideró pues como el gobernante hasta muchos años más demócrata que ha tenido Venezuela. Fue Isaías Medina Angarita que generó un poco de medidas y de leyes que afectaban los intereses norteamericanos en Venezuela. Y bueno, en 1945 le dieron un golpe de Estado. ¿Sí? Porque las transnacionales no resistieron el pago de impuestos, no resistieron aquellos de asegurar a los trabajadores y no resistieron cumplir con el tema de la ley de reversión petrolera, de dejar la tecnología en los años, dejarla para los ingenieros venezolanos y para los expertos que iban aprendiendo de la extracción del tema petrolero en este país. Eso ocurrió aquí en el caso venezolano, pero también ocurrió en Chile con el tema del cobre, ocurrió en toda América Latina. En Chile también ocurrió, por ejemplo, aquel famoso boicot en los años 80 a la uva chilena por parte de los Estados Unidos, acusándola de que venía contaminada con algún agente dañino para la salud. Y bueno, durante un tiempo se dejó de enviar cajas de uva desde Chile a los Estados Unidos. Entonces, lo que ha habido es una política siempre del que ha ganado en Estados Unidos de control sobre nuestro continente. Ya en los años 60,
se apersona pues a esta parte del continente la política de la Alianza para el Progreso de John Fitzgerald Kennedy, y bueno, una política que parecía que era para a los gobiernos democráticos de aquel entonces que empezaban incipientes en la década de los 60, inicio del 60, bueno, la posibilidad de ayudas económicas, financieras para el desarrollo del agro y de la agroindustria. Y bueno, eso llevó a que Kennedy hizo un periplo por América Latina, dejando pues condiciones financieras para llamar aquello del camino hacia el desarrollo por parte del apalancamiento de recursos del gobierno de Estados Unidos. Entonces, así ocurrieron las cosas, pero eso, por ejemplo, tenía solapado un interés como fue el nacimiento y la creación del llamado Plan Cóndor para América Latina. Un plan que buscaba, desde esos gobiernos aliados, evitar la expansión de lo que había ocurrido con la llegada de Fidel Castro a Cuba en los 60, y entonces la manera de frenar la posibilidad ante tanta miseria, ante unos estudiantes que veían con mucho afecto y veían con mucho entusiasmo lo que ocurría en Cuba, con respecto al imperialismo internacional, bueno, era como una fuente de inspiración. ¿Qué ocurrió? Que los Estados Unidos, detrás de la gran fachada de lo que fue la Alianza para el Progreso, bueno, estaba el Plan Cóndor, y los gobiernos que recibían recursos, esos gobiernos también facilitaban información, facilitaban data informativa de los movimientos llamados subversivos en el continente, de los liderazgos personales políticos de izquierda, de los estudiantes en las universidades y de las eventuales e hipotéticas acciones políticas que pudieran desestabilizarlos a ellos. Entonces, estos gobiernos se prestaron en este sentido para la consolidación del Plan Cóndor, que cobró muchas víctimas, sobre todo en los sectores llamados revolucionarios de América Latina, en la zona del Cono Sur, en Argentina, en Chile, en Paraguay, Uruguay y con los militares del Brasil. Gobiernos militares que fueron colocados en los Estados Unidos de Norteamérica, y ahí mandaron muchos 30, 40, 16, 15 años. El último de ellos fue Augusto Pinochet. Entonces, fíjense ustedes, siempre ha habido pues es una presencia en ese sentido de control y de hegemonía sobre nuestra región, cumpliendo aquello del destino manifiesto como apéndice pues de la doctrina Monroe. Pero de la misma manera, pues cuando vemos ya en los años 80, entonces viene aquel caudal de recursos financieros también para muchos gobiernos latinoamericanos, pero con el propósito de generar un endeudamiento a través del Fondo Monetario Internacional, bueno, que vivieron países como México con altos niveles de inflación, como lo vivió Argentina en los tiempos de Saúl Menem y su genio de las finanzas argentina, como fue Domingo Cavallo, y en el caso de Venezuela, finalizando los 80, con el paquete neoliberal de Carlos Andrés Pérez, que bueno, que originó cuestiones trascendentes e importantes en el tiempo. Pero al fin y al cabo fueron gobiernos que entregaron todo, que se endeudaron hasta la saciedad y que después hasta el Vaticano oraba y pedía para que se le condonara la deuda a los países de América Latina. Esas son parte de la realidad, de mis hermanos, que nosotros tenemos que entender que ni Kamala Harris es una opción, ni Donald Trump es otra opción. Lo otro es de que una cantidad de presidentes, para no ir muy lejos, en los últimos 70 años, Estados Unidos, creo que 12 presidentes, bueno, vemos que cuántas veces visitaron a sus amigos. Si somos sus amigos, tú visitas a un amigo de cordialidad, a hacer una parrillada, a establecer algún convenio, a conversar, a establecer posibilidad de darle un apoyo si tienes buenos recursos financieros. Esa es la política de un buen vecino, de un buen amigo. Entonces, los Estados Unidos, los presidentes, el que más ha venido a América Latina fue George Bush hijo, que vino a muchos países de América Latina. El segundo, Bill Clinton, creo que vino entre 9 y 11 veces a América Latina. Entre ellas muchas cumbres de las llamadas Cumbres de las Américas o firmas de acuerdo. Y el otro, creo que está en tercer lugar como el que más ha visitado, fue Obama, que vino a las Cumbres de las Américas, a Cartagena, a Trinidad y Tobago, creo que a la de Panamá. Esa es toda la presencia de ellos. Donald Trump jamás. Y Donald Trump gobernando pues en su primer periodo, que hoy en día es un oferente para los hispanos, de mejoría supuestamente, entre comillas, bueno, Donald Trump dedicó su tiempo de gobierno a estar visitando los países del llamado archipiélago, de los países del Asia, de los leones y tigres asiáticos, e inclusive dispensándole visita al presidente de Corea del Norte,
y jamás se preocupó por América Latina, sino de estar pendiente de golpear y la búsqueda pues de apartar a los gobiernos progresistas y por otro lado crear el famoso muro como un mensaje para el norteamericano de adentro en función del proceso de elección de ese momento, y que ese es un muro que al fin y al cabo tampoco ha servido para nada porque ha seguido la presencia y aún mayoritaria de latinoamericanos en suelo norteamericano, en aquello de la búsqueda de ese sueño. Entonces, ¿qué nos puede ofrecer, por ejemplo, en este caso, Donald Trump? ¿Y qué ha ocurrido? En el pasado también ocurrió la enmienda Plata, una enmienda que casi compra Cuba, o que compra Cuba se crea después del conflicto entre Cuba y los españoles. Bueno, el compromiso lo adquirió fue a través de la enmienda Plata los Estados Unidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando nos generan ese ruido a los hispanos o a los latinoamericanos sobre la gran elección que va a vivir los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Cuál es el interés hacia estos buenos vecinos que tenemos en esta parte del mundo? Porque ellos han demostrado de que no son buenos vecinos nuestros. ¿Y qué nos han dado con esa parte de la película? Bueno, nos han dado eso. Uno, yo diría que la gotica de amor por todo lo que se han llevado del continente, de la riqueza minero extractiva a precio sumamente barato para el impulso del aparato industrial militar de los Estados Unidos, del desarrollo de las grandes, en este caso, maquilas en esta parte del continente, y de la misma manera las grandes fábricas, por ejemplo, en el pasado, las grandes ensambladoras que estaban en Detroit. Entonces, toda esa riqueza, el oro, el hierro, el diamante, el estaño, el bronce, todo, y el petróleo salió de América Latina. ¿Y qué le han dado los hispanos? Desde, por ejemplo, esa presencia mexicana desde el principio del siglo XX, y que hoy por hoy tiene a casi 37 millones de mexicanos en los Estados Unidos, trabajando como jornaleros en la primera etapa, hombres dedicados a la agricultura, entregando su vida en cuerpo y alma para el desarrollo de otro país, a cambio de tener la posibilidad de adquirir o una nacionalidad o comprar una vivienda en los Estados Unidos, formar a sus hijos en los Estados Unidos y pensar de que ya con el vehículo tenían el sueño americano, a costa de la plusvalía, a costa de su esfuerzo de trabajo magnífico, que termina pues exprimiéndolos y después se convierten en hombres adultos, cansados y agotados, que a veces buscan el regreso hacia su terruño latinoamericano. Esa es la verdad de nuestros hispanos. Entonces nos dan a los hispanos que van, es esa gotica de amor. Eso es todo lo que se les da. Aquí tienen, pues, empleo en los Estados Unidos. Lo que no les gusta hacer a los americanos, pararse en la construcción a trabajar, montarse en las alturas, en los grandes rascacielos, a limpiar vidrios y hacer otras cosas. Y de ese cúmulo de casi 70 millones, entonces tú sacas el porcentaje, son pocos los grandes triunfadores latinoamericanos en Estados Unidos, y más que todos los que triunfan tienen que ver con el mundo de estar entre el top team de los mejores atletas, en este caso de América Latina, del planeta, que hagan vida en los Estados Unidos y han ganado buen dinero a expensas de sus capacidades. Esa es la realidad. Algunos que se han dedicado en la política, tipo Marco Rubio, María Elvira Salazar, hijos de inmigrantes latinoamericanos, y que efectivamente les ha ido bien. Pero en el fondo, cuando ellos miran a su alrededor, en su periferia, son ciudadanos, algunos de tercera, otros de segunda, porque lo que tienen al frente son trimillonarios, billonarios, millonarios, multimillonarios, gente con muchísimo dinero, que los deja con los ojos asombrados cuando ven algo que ellos saben que les va a hacer cuesta arriba a nuestros hispanos alcanzar. Viven maravillados y extasiados de ese mundo, pues, de casi hollywoodense que se le presenta a la ciudadanía en los Estados Unidos y que se vende a través de películas para muchas partes del mundo. Esa es la realidad. Entonces nos hacen sentir a los hispanos de que has alcanzado la gloria cuando logras pues adquirir un inmueble gracias a tu esfuerzo, gracias a tu dedicación, pero al fin y al cabo gracias a exprimirte como fuerza de trabajo productiva, como mano activa, mano laboral, que puede producir cosas muy hermosas. Pero bueno, cada quien elige su destino, cada quien elige su derrotero, pero la gran verdad es, mis hermanos, de que definitivamente nosotros, ni Kamala Harris, ni en este caso Donald Trump, nada bueno, hermoso ni grandioso nos van efectivamente a dar ni a regalar, porque al fin y al cabo de regalar nos los mereceríamos todo, porque hay que ver la cantidad de cosas
que por años se han llevado de América Latina, el usufructo de parte de nuestras grandes riquezas, que generaron familias ricas en esta parte de nuestras regiones, que son las famosas oligarquías criollas, preponderantemente dominantes en el continente, pero que efectivamente ese dinero es de ellos, de unos pocos. Las llamadas castas, las llamadas oligarquías criollas, las llamadas, pues, los blancos criollos que tienen control en muchas partes de América Latina. En Colombia con la esmeralda, con el café, en Venezuela con el sector inmobiliario financiero, los grandes contratistas de las petroleras, en Argentina los vinculados, pues, a tanta riqueza que tiene el pueblo argentino, el mundo también de lo que es la producción ganadera, de la leche, del vino, en Chile, o sea, todos los países, en algún momento en Brasil, de la producción del caucho, del llamado batalá, y de las grandes explotaciones bananeras de Centroamérica y de las grandes productoras de fruta que enriquecieron a millones en Estados Unidos y a pocos aquí en América Latina. Eso es lo que nos espera una vez más con ese gran ruido de lo que es la elección de los Estados Unidos para ver quién es mejor entre el demócrata o en este caso, o la demócrata y el republicano, entre Kamala y Trump. Al fin y al cabo, ninguno de los dos definitivamente nada bueno creo que vamos a esperar. Saludos desde el norte del sur, el programa para decir la verdad, esperando sus comentarios en la cajita de comentarios y de la misma manera, con mucho agradecimiento, las suscripciones que tengan a bien. Un gran abrazo para todos y feliz día.